Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Como todos los miércoles estamos aquí presentes a las 7 p.m. hora de New York para estar atentos, alertas, agradecidos a todo esto que el universo nos va mandando, los mensajes que cada uno de nuestros expositores nos da miércoles tras miércoles. Hoy día para comenzar tengo algunos mensajitos, lógico. Este fin de semana, 23, 24 y 25 de septiembre, Encuentros del Miércoles en New York está celebrando un retiro de canalización a cargo de Pablo Morano. No se lo pierdan, es maravilloso. Aún quedan plazas. Puedes encontrar más información a ernie.torres@gmail.com. No te lo pierdas. Asimismo, le pedimos que por favor tengan la amabilidad de compartir cada video. Todo lo que contengan estos videos son muy importantes, necesarios, tanto como para nosotros como para otros seres que están alrededor del mundo y que hablan español. Les agradecemos desde ya. Ok. Una vez más, vayan preparando las maletas. El próximo año, mayo 2023, Encuentros en Origen, España. Esto se va a realizar en Málaga. Los expositores, excelentes. Emilio Carrillo, Andrés Espinosa, Emma Raura, Dora Gil, Laura Chica, David del Rosario, no se lo pierdan, Enrique del Vicente. Más información la encontrarán al ver este video en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Hoy, miércoles, septiembre 21 del 2022, de la mano de nuestro amigo, compañero, Carlos Iván Cruz, que nos presenta a corazón abierto. Desde New Jersey, Carlos Iván es un facilitador sistemático, life coach, artista creativo, excelente, creador del taller Soplando las Nubes, autor de un pequeño libro que se llama Una noche de encuentro, cuentos para adultos. Y aún más, hay en gestación un nuevo libro. Adelante, Carlos, te estamos esperando. Muchísimas gracias. Hola, hola, Tatiana, hola. Hola, querido, ¿cómo estás? Unas veces bien, otras veces muy bien. Muy bien, excelente. Encuentros del miércoles en New York. ¿Estás feliz de tenerte, de saber, de conocer qué es lo que hay dentro de ese corazón que está abierto? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, feliz, feliz, feliz de estar, feliz de poder compartir, feliz de poder encontrarme en este espacio con ustedes. Pasaba por aquí y vi una puerta abierta y vi muchísima luz que salía de esa puerta, un destello muy brillante. Y para toda mente creativa hay mucha curiosidad por saber qué hay detrás de esa puerta. Me acerqué y tuve la dicha de encontrarme con esta puerta abierta que ustedes ofrecen. Creo que es muy placentero volver a casa. Oh my, sí. Cualquiera que sea el camino que hayas tomado, regresar a casa siempre llena de luz, llena de entusiasmo. Nos reconecta o recordamos que estamos conectados permanentemente a una fuente divina. Es lo que sentí cuando abrí esta puerta y me encuentro con esta oportunidad, con este encuentro del miércoles en New York. Creo que es un espacio más que mágico, un espacio real, entre fantasía, creatividad, mensajería, encuentro. Comenzamos a pensar en diferentes posibilidades que vamos encontrando desde esta puerta abierta que ustedes siguen brindándonos. Así que eternamente agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros de tenerte, Carlos, entusiasmada, porque
te conozco, somos compañeros del camino, nos fuimos encontrando poco a poco. Me gustaría saber de tus palabras, desde ti, ¿quién es Iván Cruz? Te puedo contar lo que hago, porque sabemos que aquello que somos es inexplicable, es experimentable y puedo contarte a lo que me dedico, de dónde viene toda esta creatividad, viene desde cuando fui niño. Recuerdo claramente cuando entré al estudio, mi padre es un pintor muy bueno y yo tendría unos 7, 8 años cuando entré al estudio de mi padre y mi padre estaba acabando, pintaba obras por encargo y estaba acabando una virgen. Le gustaba mucho el tema místico y era un óleo, una virgen alta. Bueno, yo era pequeño, 7, 8 años, y la virgen debió ser más grande que mí, el cuadro, el lienzo, el canvas que estaba en el piso. Y mi padre estaba pintándolo y estaba por acabarlo y tenía que entregarlo. Eh, pues yo estaba extasiado mirándolo, cómo esa virgen iba tomando forma, cómo iba adquiriendo una personalidad la virgen, y a la vez podía ver cómo mi papá iba transformándose a medida que el cuadro iba impactándolo en él. Ahora lo entiendo, en ese momento no hay este análisis porque era un niño. Ahora comprendo y me gusta hacer esta comparación porque de verdad es que mi padre iba metamorfizándose a medida que el cuadro iba apareciendo. Él se sentía más vivo, sus ojos brillaban, tenía una sonrisa sostenida en su rostro que no la quitaba nadie. Y bueno, estaba por acabarlo, estaba por firmarlo, tenía que entregarlo, me parece que en 2 o 3 días, y dejó el estudio por un momento y me dejó a mí solo. Pues imagina, estaba solo en el estudio de mi padre con un lienzo y con todas las pinturas que yo tenía a mi alcance, y los pinceles, y era el rojo y el amarillo y el azul. Era vibrante la sensación que tenía. No pude detenerme. Ay, qué bello. Había algo más fuerte que yo que decía: "Pinta". Y claro, y esa parte pensante también, lógica, que te dice: "No, no lo hagas. Es el cuadro de tu papá, tiene que entregarlo". Porque claro, 7, 8 años, escuché más al otro lado del cerebro y cogí el pincel y comencé a dar brochazos toscos sobre el lienzo casi acabado de mi padre. Ay. Y sí, exactamente. Ay, una Bello. buena lección, sí hay, porque cuando yo me fijé en lo que había hecho, ah, solamente quería seguir haciéndolo. Solamente que quería seguir dando mancha sobre mancha y sobre mancha y mezclar colores y los iba mezclando en el propio lienzo y no importaba si me manchaba las manos o el rostro o estaba manchando el piso. Era de una libertad impresionante y una seguridad y una, podría decir, hasta una autoestima sumamente fuerte la que tenía porque no me detenía nada ni nadie a pintar lo que estaba pintando. No me puse a pensar en el después, lo que estaba haciendo, estaba vivenciándolo, estaba haciéndolo, estaba extasiado viviendo ese instante. Y claro, cuando mi padre entró, Bueno. me miró con unos ojos que fueron cambiando los ojos, fueron cambiando la intensidad de los ojos hasta que llegó un momento en que se acercó y me dijo: "Iniciaste a pintar, ahora tienes que acabar tu obra". Wow. Fue lo único que me dijo. Me regaló el lienzo y me dejó pintar el lienzo como yo quiera. Y creo que desde ahí comencé a sentir que la pintura ofrece diferentes posibilidades de expresar lo que sentimos, ofrece también diferentes posibilidades de manifestar en la otra persona lo que la otra persona puede sentir al mirar una obra de arte. Porque yo puedo querer plasmar algo y la persona puede mirar otra circunstancia. Depende del estatus de vida, del momento de vida que cada uno estamos experimentando. Desde ese momento creo que comencé a pintar. Creo que no dejé de hacerlo, aun cuando hago otras cosas, me dedico a pintar en mi mente mi siguiente obra de arte. Estudié fotografía en uno de los mejores institutos de fotografía de mi país, luego me
Fui maestro, fui profesor en ese instituto. Hicimos algunas modificaciones del pensum porque justo cambió la fotografía análoga por la fotografía digital y eso fue un boom impresionante. Entonces tuvimos que acoplarnos a la nueva demanda que había de fotografía digital y para acoplarnos tuvimos que aprender primero fotografía digital y eso fue realmente muy buena experiencia para romper ciertos paradigmas que teníamos como fotógrafos. Mi profesión en sí o lo que hago en sí es creatividad. Luego, atraído intensamente por este mundo espiritual, porque de una u otra forma lo único que tenemos que hacer es que recordar que eternamente estamos conectados a una fuente divina. Atraído por esto, comencé a estudiar una otra carrera. Y escogí entre ellas Life Coach, el facilitador personal, un facilitador sistémico, que lo que hace simplemente es ayudar a que la persona o la circunstancia que puede estar atravesando un grupo de personas, un sistema, comience a lograr sus objetivos de forma mucho más rápida. Eso es lo que hace un facilitador sistémico. No es un psicólogo, no es un psiquiatra, es un acompañante para que la persona logre sus objetivos personales también, de cualquier índole. Eso es lo que hago. Lo que soy lo vamos a descubrir más adelante. Excelente. Excelente. Yo comenzando a abrir todo el sistema para conectarnos, llegó a mí una pregunta muy curiosa. Y fue, Carlos, el mensaje que vas a dar hoy es muy importante. ¿Qué crees o a dónde crees que este mensaje va a ir dirigido? Al corazón, viene del corazón, tiene esa fuente. Y el corazón no como lo conocemos, el corazón como un espacio eterno, como un universo minimizado dentro de nosotros. A ese espacio me refiero como corazón. Últimamente los científicos han encontrado neuronas en el corazón. Pensamos desde ese sitio también. Sentimos, vivenciamos, palpitamos, vivimos, surgimos desde ese sitio. Entonces, está dirigido directamente hacia el corazón de todos. Lo que pueda hacer efecto en cada uno de ustedes va a depender de la circunstancia personal de cada uno. Escuchen en esto el mensaje que les traemos, porque al fin y al cabo estamos conectados y somos una extensión del otro. Compartimos el mismo corazón. Somos hechos de las mismas células. Infinitamente nos parecemos. Y a la vez somos tan distintos en la forma de pensar, de expresarnos, de vivenciar, de experimentar, que hay que darle rienda suelta a esa forma de expresarnos. El corazón nos dice dónde ir. La mente simplemente nos dice, ok, vas a hacer esto para llegar a donde el corazón te dice que quieres llegar. Mi charla está dirigida desde mi corazón hacia el corazón de ustedes. Lo que les invito, y sería, creo que importante decirlo, que para abrir el corazón, lo primero que tenemos que hacer es abrir la mente, despejar la mente, silenciarla por un momento, agradecer los pensamientos que tengamos, aquellos viejos conocidos, aquellas letanías, aquellas recitaciones que ya nos las sabemos, silenciarlas por un momento para que la charla que vamos a escuchar, porque voy a escucharla yo también por primera vez con ustedes, me voy a escuchar diciendo estas cosas por primera vez, la charla que vamos a escuchar nos llegue al corazón y desde ahí comience a desprenderse, desde ahí del fruto que cada uno de nosotros necesitamos. Muchas gracias. La pregunta maravillosa. Gracias. Muy bien. Qué hermoso volver a casa. La verdad es que esa frase la tengo en mi mente porque cabe mencionar que hoy en la mañana estuve un momento en una galería de arte donde tengo mis obras. El galerista me había pedido que por favor esté ahí por unas horas porque él tenía que ausentarse.
pude estar a momentos a solas con mis obras, mirándolas, percibiéndolas, experimentándolas. Y de a poco entraba una que otra persona a conversar, a mirarlas. Yo mantenía una distancia muy prudente porque quería que la experiencia sea de cada uno. Y me acercaba a no ser que tengan alguna pregunta. Una persona se acercó y me dijo, ¿tú eres el artista? Y le dije, sí, ¿cómo lo sabes? Me dice, lo puedo ver en tus ojos. Son cosas realmente que son fascinantes después si las pienso un poco más lentamente. En ese momento era seguir la conversación. Le presenté una de las obras. Fue la que más le gustó, una obra muy grande. Y quiero contarles la historia de esa obra, porque ha impactado mucho y me he impactado yo mucho. Y recordando de dónde viene, de dónde proviene, porque creo que parte de este trabajo nuestro de experimentar el hoy, el aquí, el ahora, la información que recibimos cotidianamente, tiene mucho que ver con recordar de dónde venimos también. Porque no tiene nada de malo ir un momento al pasado, analizarlo, comprenderlo, llevarme bien con la memoria que tengo del pasado, proyectarme al futuro porque tengo planes, tengo objetivos. Soy una persona, o somos personas que tenemos planes, objetivos y que nos gustan estos retos personales. Y otra vez, vivenciar todo desde el presente. Solo por ese hecho me gustaría contarles la historia de dónde viene esta obra. Es una obra grande. A mí personalmente, perdón por lo que voy a decir, no me gusta el color amarillo. Y entonces fue el reto pintar una obra de ese color. Y por supuesto que no lo estaba haciendo. No estaba pintándola. Me di cuenta que en el momento que comencé a bosquejar la obra, el momento que comencé a manchar la obra del color amarillo en diferentes tonalidades, sí, hubo una conexión muy fuerte con la obra y sin embargo la mente, que es fuerte, también comenzó a decir, no está bien, esa pincelada no es correcta. No, esta obra no va a gustar a las personas. Era yo mismo hablándome. No era una grabadora, era yo mismo comentándome, juzgándome, etiquetándome. Y entonces no estaba pintando. Me estaba quejando, me estaba preocupando. Estoy totalmente de acuerdo entonces en decir que en ese instante no estaba viviendo el presente. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo hemos escuchado. Hay que vivenciarlo. Hay que ponerlo en práctica. Porque creo que estamos colmados de tanta información. Porque creo que este despertar de la humanidad es como una primavera que está estallando a todo nivel. Y sí, estamos rodeados de información y creo que hay que vivenciarla. Creo que ya hay que ponerla en práctica. Porque además que es la mejor manera de seguirlo aprendiendo, vivenciándolo. Y por supuesto que en ese instante en que yo miraba la obra y era un irme al futuro porque no iba a gustar, o irme al pasado y comparar con otras obras mejor que he pintado y que por qué no puedo repetir la obra que acababa de hacer hace días, estaba en un ir y venir usando mis 15 sentidos, porque yo creo que tenemos en esos instantes no 5 sentidos, sino 15 sentidos. Los 5 sentidos del pasado, los 5 sentidos del presente y los 5 sentidos del futuro, porque estás vivenciando la experiencia de ese instante con con los recuerdos del pasado, lo que viste, lo que escuchaste, lo que sentiste, lo que percibiste, lo del futuro, lo que puedes vivir, etc. 15 sentidos puestos en un solo momento, en un solo instante. Más adelante se me ha pedido que les hable de lo que es el presente. Sin embargo, eso lo hacemos más adelante. Hoy quiero simplemente que el mensaje sea que estaba vivenciando mi momento con 15 sentidos puestos en una sola obra y no lo estaba disfrutando, no lo estaba haciendo. Estaba preocupado, estaba angustiado, estaba entusiasmado por lo que podía llegar a ser la obra, estaba ilusionado porque la obra iba cogiendo otro carisma. Hubo un momento en que me cansé. ¿Quién puede sostener esta conversación y esta charla ambigua con uno mismo? Hay mucha energía que corre en ese momento.
Y entonces lo único que pude hacer es sacar la obra a mi jardín y ponerla en el piso, en el césped. Comenzó a llover, muy poquito. Yo la dejé ahí, porque estaba frustrado, porque estaba enojado, porque no había logrado controlar mis emociones, simplemente porque lo había intentado. Me había negado a la ira, había hecho un retroceso a la angustia, no la había aceptado. Y desde ahí entonces comencé a sentir que la obra iba autocreándose por sí misma, porque lo podía ver, como las hojas de lluvia, como las gotas de lluvia iban deformándola, la iban cambiando, iban apareciendo las otras capas que había yo previamente pintado, los ocres, los rojos, los azules intensos, los lilas oscuros, los negros inclusive. Por la lluvia la obra iba adquiriendo otra metamorfosis. Y entonces me lancé a la obra en la lluvia y comencé a rasparla, comencé a darle diferentes caminos, diferentes sesgos, diferentes texturas. Aún con iras, aún lleno de frustración, aún humano, 100%, con una mente inquisidora al máximo, con unos sentidos totalmente predispuestos a destruir el momento presente, a no llevarme bien con lo que estaba haciendo. Y aún así comencé a trabajarla. Bueno, fue un antes y un después. Me enamoré en ese instante de la obra. Comencé a tener una ausencia de pensamiento fulminante. No tenía que explicarme nada, no tenía que explicarlo a nadie más, tenía solamente que seguir disfrutando de lo que estaba haciendo. Ahora, yo hago esta analogía con la pintura porque es lo que hago. Y sin embargo, creo que podríamos aplicarlo a las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos. No tiene nada de malo actuar desde la ira, cuando la ira no te controla. No tiene nada de malo movernos desde la angustia, cuando la angustia no es tu centro. Te estás moviendo hacia otro espacio. Y en ese movimiento que estás haciendo, estás poniendo muchísimo de ti. Toda la divinidad que representamos. Y no nos damos cuenta. Atribuimos a talentos personales, lo atribuimos a habilidades personales, por supuesto que existen y son reales, y simplemente es un cambio cuántico el que estamos haciendo. Y es una decisión. Voy a decirlo de otra manera. El momento que no existe la mente, todo lo demás cobra relevancia. Todo lo demás brilla por sí mismo. Y el color amarillo que tanto no me gustaba ya no era el amarillo que no me gustaba. Era una obra que hablaba por sí misma. Cuando acabé la obra, me di cuenta que no importa desde dónde procedas, desde dónde naces, desde dónde quieres partir. Lo importante es, por supuesto, disfrutar de lo que haces, siempre y cuando hacia dónde estés llegando sea lo opuesto de donde partiste cuando este inicio no fue agradable para ti. Yo partí desde la ira, partí desde la angustia, y el producto final de esto fue una obra que a todo el mundo encanta. A mí me encantaría enseñarles, veamos si más adelante lo podemos hacer. Sin embargo, no queda ahí la historia, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía tal vez unos 10 años, con mi padre, mi maestro, íbamos a las galerías de arte, a los lanzamientos, a los openings de diferentes artistas, y recuerdo entre muchas cosas que mi papá me decía sobre la teoría del color, la composición artística, de muchos aspectos más, la perspectiva en la obra, el uso de la técnica,
que me acercase a ver los brochazos que el pintor había dado en la obra cuando era maravillosa para él y para mí también. Porque mi padre fue un influencer para mí maravilloso, ahora hablando en estos términos. Y entonces, cuando yo me acercaba, tenía el instinto de querer toparla. Y fue cuando mi papá me dijo una sola vez, con voz muy gruesa, voz de padre, me dijo, no se toca la obra. Entonces, ok, no toco la obra. Y nunca pude tocar una obra de óleo, de acrílico. A este cuadro amarillo, volviendo a este cuadro, yo quise hacerla que se pueda tocarla. Entonces le di diferentes capas de protección, una sobre otra, fui experimentando. Hagan una analogía de lo que estoy diciendo con lo que posiblemente estén viviendo cada uno de ustedes. Fui experimentando, fui arriesgándome, fui perdiendo el miedo, cogí algo desconocido, lo estudié, lo analicé, lo probé, lo eché a perder, lo tuve que corregir, otra vez iniciar, otra vez recambiar, otra vez replantearme, otra vez armarme de seguridad, y todo lo hacía disfrutándolo. No había ira, no había angustia, había desaparecido, había un momento presente único y maravilloso que lo único que tenía que yo hacer es seguir disfrutándolo, viendo cómo la obra iba adquiriendo otras tonalidades, otras texturas, y entonces logré que la obra sea tocable. Es una obra que la puedes tocar, la puedes sentir, la puedes limpiar como un mueble fino. La obra va adquiriendo diferentes tonalidades al momento que la limpias, adquiere sus tonalidades originales o vuelve a su originalidad el momento que la obra está en casa. Si pones una música agradable, me ha sucedido lo que les voy a contar, porque lo que les estoy contando no es imaginación, es vivencia. Y no me ha sucedido a mí, ha sucedido a algunas personas que cuando la miran, tienen muchísima actividad dentro y lloran al verla. Y cuando yo les comento que la pueden tocar, es como soltarles la rienda para que la toquen. Y la tocan y cierran sus ojos y la obra entrega algo que tú estabas buscando. Creo que en esta obra final, partida o iniciada desde la angustia, desde la ira, desde la decepción, radica absolutamente un poder maravilloso de transformación que nosotros y cada uno de nosotros tenemos. Porque no es casualidad que estemos reunidos en este espacio. Porque no es ni siquiera una decisión nuestra tomada a conciencia. Me refiero a que muchos de ustedes no conocen a Carlos Iván Cruz. No saben la información que traigo. Y sin embargo, por esa fe y esa certeza, nos unimos y nos juntamos. Y comenzamos a vivenciarlo y a experimentarlo a nuestra manera. Voy a referirme en este momento el por qué el nombre de la charla, Corazón Abierto. Antes de hacerlo, me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia que también tiene, es como una apertura al tema de Corazón Abierto. Vivía yo cuando era niño en una casa de campo, pasaba mis vacaciones en una casa de campo muy antigua, era de mi tío. Y una casa que tenía más de 100 años según la historia de mi tío. Y de verdad que eran las paredes sumamente anchas, donde no había columnas y era de 2, de 3 pisos, porque las paredes eran de un adobe de tierra sumamente fuerte. Y el tiempo ejerció un desgaste a la casa en las paredes de ciertas partes de la casa que creó un efecto maravilloso en las paredes. Tú podías ver entonces, o podíamos ver los diferentes colores en las paredes, podíamos percibir las diferentes rasgaduras en las paredes, el desgaste natural por el tiempo, algún papel tapiz viejo que se había dejado, que se había pintado encima y otro color encima. Y creo que una vez más, regresando a esos inicios de por qué pinto lo que pinto y creo lo que creo y tengo lo que tengo como pintor, es justamente que volví a recordar esas paredes viejas de esta casa. En esa casa vivía mi abuela materna. Y caminaba lento,
despacio. Tenía casi 90 años. Había un corredor de 7, 8 metros aproximadamente que había que recorrerlo 2 o 3 veces con ella y acompañarla. Yo era un niño de 10 años y quería que camine más rápido, mi abuelita. Irme a jugar rápido. Bueno, y en el acompañamiento, ahora lo analizo, porque en ese momento como un niño analizaba como un niño, ahora lo analizo y digo, el acompañamiento era maravilloso, porque mi abuela decía, voy despacio porque quiero ir más segura. Voy despacio porque quiero ir más segura. Está bien, está bien. Yo quiero salir a jugar, abuelita. Vamos, está bien. Y no solamente que iba dando cada paso sintiéndolo y vivenciándolo, sino que iba dando cada paso expresando lo que veía a su alrededor. Esta flor es nueva, decía. Falta agua en estos maceteros, en estas macetas. No sé cómo se lo diga, nosotros en Ecuador lo decimos macetas, maceteros, el traste donde está la planta. Falta agua, hay que regar las plantas. Esa planta necesita más sol. Estas hojas son nuevas. Y después de eso iba hablando con las plantas, agradeciendo el color y la maravillosa obra que las plantas significaban para ella. Decía, abuelita, ¿está hablando con las plantas? Sí, hay que agradecerlas. Despacio que necesito ir más segura. Despacio porque quiero vivenciar lo que estoy vivenciando a cada paso. Despacio porque necesito agradecer lo que tengo y lo que voy mirando. Voy despacio, pero sigo avanzando. Voy a mi ritmo, ni despacio ni lento. Ya quitando el adjetivo, voy, vamos, vayamos. No despacio, no lento, no rápido, no, vayamos. Y mientras vayamos, mientras vamos, mientras nos adelantamos, mientras caminemos, disfrutemos de lo que miramos alrededor. Comentémoslo, agradezcámoslo a cada instante, a cada momento. Tengo 54 años y 53 años de mi vida pasé buscando. A momentos encontrando lo que quería encontrar, a momentos seguía buscándolo. Pensé siempre que era una persona sana, tratando de comer adecuadamente, hacer ejercicio, mantenerme en movimiento. Visité el hospital, me parece que un par de veces, nada serio, unas 2 horas estaba fuera del hospital. Comencé a sentir ciertos síntomas recientemente, hace 6 meses, y fui al médico. Y el médico me dijo que tenía que someterme a un procedimiento quirúrgico. Me gustaría muchísimo hablar más de la consecuencia, del efecto de este procedimiento que del procedimiento en sí, si me lo permite. Estuve en el hospital muchos días y pude vivenciar lo que es estar en un portal. Pude mirar mi cuerpo desde arriba. Me alejé porque no resistí el dolor que sentía. No quería resistirlo. Me cansé, me rendí y cerré mis ojos. Cuando cerré mis ojos, no es explicable al sitio que fui. No puedo describirlo. No encuentro palabras para descifrar lo que pude sentir, lo que pude no mirar, no percibir, no escuchar. Porque es eso. No escuché, no miré absolutamente nada, solo lo sentí. La magnitud, la transformación, el espacio. Y veía mi cuerpo como los médicos luchaban con él para despertarlo, para recuperarlo. Esto sucedió 3 veces. Cada vez que yo abría los ojos, volvía a mi cuerpo y sentía otra vez el dolor y la angustia y un dolor que no es humanamente descriptible tampoco, es sumamente doloroso.
no sé por qué razón, decidí quedarme. No sé por qué razón no volví a cerrar los ojos, porque sabía que si los cerraba me iba a ese espacio maravilloso en donde no sentía absolutamente nada. Y no quería estar ahí, quería estar acá, de este lado, por decirlo de una forma. No creo que ese dolor y ese instante pueda dedicárselo a alguien. Es decir, no regresé o no estuve aquí por mi esposa, por mi hija, por mi familia, porque no creo que sea prudente dedicar el dolor a nadie. Creo que más bien es una decisión personal, íntima, auténtica de cada uno de nosotros. Así como no hay como echar la responsabilidad de dolores personales que tenemos a ninguna circunstancia o persona, así tampoco podemos dedicarle la recuperación porque es nuestra, es personal. Es una ganancia que nosotros nos regalamos y nos damos. Es una autenticidad del universo, es una divinidad que se manifiesta por intermedio de un no sé cómo lo hice. Y lo hice. Y no cerré mis ojos una vez más y me quedé con los ojos abiertos. Hubo algo con lo que yo me até a este presente, que fue los gritos de la enfermera que me decía que respire, que reaccione. Y las alarmas recurrentes de los equipos al decir que mis pulmones fallaban, que mi corazón no estaba bien. Y todo eso fue solamente la parte física, experimental que puedo mencionarles. Sentí ese espacio maravilloso. Inicié mi presentación diciéndoles que yo vi una puerta abierta y que me acerqué al brillo de la puerta. Y que al hacerlo me paré, me detuve en el portal de esta puerta, en su marco. Y solamente pude observar mi vida tal cual es. Me quedé en ese portal. Me transformé en ese espacio por el cual la divinidad se manifiesta mediante yo la experimento. La divinidad se manifiesta mediante yo la voy experimentando con mi vista, con mis sentidos, con mi olfato, con mi gusto, con mi tacto. Si es que yo me paro en un portal, como lo hice, hacia adelante tengo mi experiencia humana. ¿Y qué tengo hacia atrás? ¿Qué sostiene toda esta experiencia? ¿Qué sostiene toda esta vibrante energía que nosotros somos? ¿Quién nos regala los talentos que nosotros hemos cogido? ¿Quién nos da la licencia de decidir lo que estamos decidiendo? ¿Quién sostiene este hermanaje tan hermoso que es la experiencia? Eso está detrás del portal, porque un portal significa que vas a entrar a un sitio de otro. Es un paso de un espacio a otro espacio, de un momento a otro momento, de una dimensión a otra dimensión. Eso es un portal y ahí estuve, vivenciándolo. Porque lo había leído. Curioso, lo había leído, lo había estudiado. Y no es explicable el vivenciarlo, el estar en ese portal y decidir quedarme, aún con el dolor, como compañero, como señal más fuerte de que estaba vivo. En ese portal estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Estaba tomando la decisión trascendental de la experiencia. Regresé, me quedé, estuve algunos días en el hospital y cada noche en el hospital fue un regalo y un premio. Así lo quiero llamar. Fue un proceso sumamente doloroso hasta recientemente. Hoy me siento muy bien. Y sin embargo, todo el proceso fue doloroso. Recuerdo que estaba yo en el hospital y había enfermeras que amorosamente, cariñosamente, cuidadosamente llegaban y me decían, Carlos, va a doler un poco. Cuando me decían va a doler un poco, dolía muchísimo lo que me hacían. Cualquier procedimiento a partir de ese instante era sumamente doloroso. Y claro, con cuidado lo hacían, con toda la buena intención. Pero no hay buena intención para que el dolor es necesario en ese instante. Y no agradecí ese dolor
ahora puedo hacerlo, ahora puedo decir gracias. Sin embargo, en ese momento decía, me duele. Dame algo para el dolor. Y tomaba unas tabletas. Y la historia tiene muchos capítulos y sin embargo voy a contar lo que para mí es la más trascendental, es mi regreso a ese instante en el cual me encontré en el portal y vivencié la divinidad en todo su esplendor. Y la sensación fue sumamente divina. No es explicable de una forma teórica, no hay concepto que pueda definirlo, simplemente es un estado de expansión, luz, claridad y acompañamiento. Hay muchas almas haciendo exactamente lo mismo en este instante, quedándose allá o decidiendo regresar. La madrugada de ese día me desperté con todo mi corazón alborotado, tuvieron que asistirme una vez más. Y fue en esa noche y en esa madrugada donde recibí información que hoy la comparto, parte de ella, porque sentí que estaba absorbiendo información como nunca lo había hecho. Sentí que me leían libros en todos los idiomas, de todos los temas. Me sentía rodeado de una energía, de una fuerza impensable. Y cuando regresé, hablando con la enfermera de terapia intensiva, me dijo, vas a sentir de aquí en adelante una reconexión, vas a sentir una renovación de tu creatividad. Y sí, justamente fue lo que sucedió. Antes yo pintaba una obra, casi nunca la firmaba. Me tomaba mucho tiempo para acabar una obra, tal vez 3, 4 meses. Al finalizar, no quería firmarla todavía, no me sentía seguro. Y ahora en 6 meses he pintado más de 27 obras, todas firmadas, todas despedidas, todas en sus dueños. Presenté una exposición de mis últimos trabajos. Y no alcanza el tiempo que tengo durante el día para poder seguir creando las cosas que quiero crear. Y sin embargo, hoy me detengo ante ustedes para poder entregarles información que yo considero es útil para cada uno de nosotros. Porque hay un compartir en nosotros, hay una coincidencia. Necesitamos respuestas. Somos curiosos, somos creativos. Necesitamos más información para ponerlo en práctica. Espacios como este abren este portal. Si soy ese portal por el cual estoy experimentando y vivenciando absolutamente todo esto, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hay por detrás? ¿Qué sostiene todo esto? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿De qué forma podemos entonces decir, ok, eso está ahí, lo acepto, y divinidad, universo, eternidad, Dios? El hombre en sus cabalidades necesita el reconocimiento de un ser más trascendental que nosotros mismos. Necesitamos creer en algo más grande trascendentalmente que nosotros mismos. Tal vez en ese instante en donde aceptamos que existe esta fuerza divina más grande que nosotros, la que nos ha creado y nos ha unido, entonces podemos depositar todas nuestras dudas en esa divinidad. Podemos dejar en sus manos entonces que todo se nos haga y que todo sea dado y que todo sea hecho. Así me educaron. Y en esa educación y en ese crecimiento también hubo muchísimas falencias por las cuales tuvimos, o tuve yo que despedirme de esas falencias, de agradecerlas y dejarlas ir. Creo que básicamente es por cómo yo quisiera iniciar mi historia, de dónde viene la información que traigo, por qué quiero entregárselas, qué hay en todas estas palabras, cómo puedo resumir para ustedes todo lo que siento y todo lo que percibo. Hay una fuerte ola, hay una fuerte marea vibrando en positivo a nivel mundial. Es cierto. Así como lo hay de la otra energía también. Tomemos por un momento
esta fuerza que nos motiva, que nos mueve, que nos inspira a hacer cosas con las cuales nos sentimos satisfechos, encantados, gozosos, dichosos, radiantes, alegres. Tomemos esta energía por un momento y pongámosla físicamente delante de nosotros. Representemos esta energía vital, divina, universal, de la forma como ustedes quieran representarla y pónganse en sus manos esta energía, del color que ustedes quieran ponerla. Porque es así de cierto, porque es así de tangible, porque es así de real, porque existe, porque está ahí, porque estamos conectados no temporalmente, eternamente con esta divinidad. Es de donde venimos. Tal vez es hacia donde vamos. ¿Qué nos está separando entonces de este poder sentir la paz, la plenitud, la espontaneidad, la alegría? ¿Qué nos separa de eso? ¿Por qué no somos capaces de todo el momento estar en esa dicha? ¿Por qué no tenemos la capacidad entonces de retornar a esos inicios y desde ese instante comenzar a expandirnos en nuestras decisiones, expandirnos en nuestras decisiones, en nuestros movimientos, en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones interpersonales? Nos relacionamos con absolutamente todo lo que tenemos. No lo relacionamos solo con personas, nos relacionamos con plantas, con estados, con situaciones, con trabajos, con emprendimientos, inclusive con cosas con las que no quisiéramos estar relacionados y lo estamos. ¿De dónde procede toda esta fuerza de relacionarme? ¿Cómo manipular y cómo transformar la forma como me relaciono con todo? ¿Cómo puedo yo mismo utilizar esta fuerza que tengo dentro para poder ser manifestable ante ustedes? ¿Cómo cada uno de nosotros capta esta información y la puede usar en un día a día, después de un día que pudo haber sido, como lo puede ser muchas veces, cansado, tenso? Hagamos una pausa. Cojamos esta energía en nuestras manos. Denle la forma que ustedes quieran darla. Pongan el color que ustedes quieran ponerla. Sosténganla, sientan su textura. Cada vez se hace más pequeña. Cada vez se hace más liviana. Cada vez va perdiendo su fuerza y su materia y se hace más energía, más vibración. Cada vez entra más por la palma de nuestras manos. Se va disolviendo y se deposita en el rincón más íntimo que tenemos, nuestro corazón. Y desde ahí nos proyectamos. Somos esa energía. Somos esa vivencia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ejecutarla? ¿Estamos dispuestos a usarla? ¿Qué se interpone? ¿Cuál es la parte de nuestro cerebro que nos permite alejarnos cada vez más de esos momentos? ¿Por qué lo permitimos? ¿Qué buscamos? No es posible una desconexión total. Es un estar presente. Es un vivenciarlo. En algún momento quería referirme a lo que es el presente. Sabemos que el futuro no existe. Sabemos que el pasado no existe. ¿El presente existe como tal? Por supuesto que sí. Lo estamos vivenciando, lo estamos experimentando. Y sin embargo, creo que el presente también puede ser una trampa. Porque si me dedico a vivir el presente como tal, como lo percibimos,
podríamos caer en desconocer la inmediatez de los milagros. Podríamos dar mucho más énfasis a los hechos que a la misma raíz, que a la misma fuente de donde estos hechos son ejecutados. Estamos entonces vivenciando un estado presente en donde los hechos suceden una y otra vez al mismo instante. La inmediatez de una expresión universal, de una vicisitud universal que nos invita a tomar conciencia de dónde vienen los hechos, no del hecho en sí, de dónde se proyectan estos episodios y con qué parte de estos episodios yo como persona, como humano, dedico quedarme. ¿Qué parte de lo que experimento en esta inmediatez de los hechos dedico quedarme? Decido quedarme. ¿Con qué parte de toda esta experimentación diaria decido quedarme? En ese instante presente. Y después es otro, y es otro, y es otro, y es otro, y es otro. El presente entonces es una inmediatez de hechos consecutivos. ¿Con cuáles de estos decido identificarme en ese instante? Eso es otra manera de vivir el presente. Y creo que es una invitación más consciente o tan consciente como para poder decir, voy a quedarme con este hecho que estoy vivenciándolo en este instante. Lo demás lo agradezco, lo acepto y no lo tomo. En cualquier circunstancia que estemos viviendo, lo importante es identificarme en ese inmediato instante con una sola cosa, con un solo aspecto, porque no somos capaces de vivenciar, experimentar dos circunstancias a la misma vez. No es posible. Lo que sí es cierto es que cuando está sucediendo algo, vamos a llamarlo tristeza, en ese mismo instante está sucediendo la alegría. Solo que he decidido ver la tristeza y no la posibilidad de la alegría. Y no solamente que he decidido ver la tristeza, sentirla, palparla, vivenciarla, sino que he sentido que soy triste o que estoy triste. Y al mismo instante la alegría está esperando por nosotros. ¿Es posible? Sí, es posible. Esta identificación con un concepto, con una idea, con un hecho, es a lo que se refiere el libre albedrío. El libre albedrío no solamente es tomar decisiones a mi haber, sino principalmente identificarme con lo que estoy haciendo y siendo en el instante que lo hago. El no identificarme con el hecho nos convierte en el portal abierto, en la puerta, en el espacio, en donde todo puede ser experimentado. Comprendiendo que el libre albedrío es mi identificación sí o no con este momento, posiblemente entonces decidamos identificarnos con lo que más queremos. La tristeza es real en algunos momentos. El sufrimiento es una elección. Y la alegría es una oportunidad. Mientras más acepte la tristeza, la alegría va a ocupar su espacio pronto. Mientras más huya de la tristeza buscando la solución en otros hechos, en otros episodios externos, la alegría simplemente va a reposar más distante. En este mismo momento está sucediéndose todo lo que ustedes quieran que suceda en su mente. Porque somos los creadores de este instante. ¿Qué quieren sentir? ¿Qué deciden sentir? ¿Hacia dónde quieren ir en base a ese sentimiento? ¿Quieren quedarse ahí
o quieren moverse hacia el otro extremo. Es muy sencillo, de verdad. No se necesita de estrategia ni de terapia. Simplemente es una decisión. Es poner en la mente la posibilidad de estar alegre dentro de la misma tristeza. Es la posibilidad de visualizar la alegría dentro de mí, como mi dueña, como mi señora. Y después regresar a ver cómo lo he hecho. ¿Qué pasos he dado para llegar a estar alegre otra vez? ¿Qué posibilidad me he permitido a mí mismo para poder llegar a sentir esta alegría una vez más? Es muy enriquecedor saber que tenemos la oportunidad de expresar lo que queramos expresar. Me refiero a emociones, a sentimientos, a estados de ánimo. Tenemos esta libertad de poder aceptar con qué quiero identificarme. Dónde quiero quedarme y hacia dónde quiero moverme también es una decisión y sin embargo va a partir de un estado inicial. La aceptación es un punto de inicio. El seguir el camino hacia donde quiero ir es el reto. Y el llegar al momento en el que quiero estar y en el que siempre quise estar es el momento presente. Y todo se da en el instante, en la inmediatez de los hechos. Porque no hay tiempo, lo sabemos, sí lo sabemos. No hay tiempo, no hay espacio. Lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos aceptado. Decimos, sí, no hay tiempo, no hay espacio. Sí, claro que sí. No, no hay, no hay. No hay, el tiempo y el espacio no existen. Y al rato estamos, ¿y mañana qué tengo que hacer? Ay, ¿por qué no le dije esto que tenía que decirle más temprano? ¿Y por qué reaccioné como reaccioné? Sí, el tiempo no existe, la verdad. Y estamos en ese juego. Las circunstancias más trascendentales de nuestras vidas necesitan cambios insignificantes. Las circunstancias más importantes, aquellas que dependen básicamente de ti, necesitan de mínimas transformaciones para llegar a ser su fruto original. Su fruto original. Porque la originalidad, la fuente de donde todo procede, no tiene nada que ver con el pensamiento y con la mente y lo inventado por nosotros. Absolutamente nada. No sé si estamos bien de tiempo. Excelente. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Tengo más tiempo? Todo el que usted quiera tomar. Ok, sí o sale. El tiempo no existe. Exacto. Ok. Posibilidades. Hablemos de las posibilidades. Hablemos de qué posibilidades tenemos. ¿Qué son las posibilidades? ¿Son ideas, son pensamientos, son estrategias? Estamos rodeados de un mundo de millones de posibilidades. No todo es blanco y negro. Hay una gama infinita, desde un blanco hasta un negro puro. Infinita. ¿Y qué son estas posibilidades? ¿Cómo podemos apreciarlas? ¿Cómo podemos manejarlas, entenderlas de mejor manera? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nacen? ¿Por qué son en algunos momentos estas posibilidades mismas tan inquisidoras, tan cuestionantes? ¿Por qué con estas posibilidades que tenemos, que son muchísimas, según se ha dicho, nosotros nos colocamos en espacios en donde no sabemos qué posibilidad seguir, qué hacer? ¿Cómo responder entonces a esta avalancha de ideas y de posibilidades infinitas que el universo y que nosotros mismos nos permitimos? ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Cómo contarlo? ¿Cómo contarnos esta historia nosotros mismos para que sea más manejable?
para que sea más útil. Hay una sola vía. Yo creo que hay una sola vía. Y creo que la única vía que puede existir es negándolo todo, olvidándolo todo, declarándonos absolutamente, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Declararnos absolutamente no conocedores de nada. Si no las llamamos posibilidades, ¿cómo las podríamos llamar? ¿Cómo las podríamos percibir? Si no le diéramos el nombre de posibilidad, ¿en qué se convierte? ¿Qué es? ¿Es un espacio? ¿Es un momento? ¿Es un estado? ¿Qué es? Y entonces, claro, necesito comprender lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy vivenciando, entonces le voy a poner el nombre de posibilidad. Porque una vez que yo le ponga el nombre de posibilidad, entonces solo ahí voy a poder saber qué hacer. Y me voy entonces sí a comenzar a mover en ese sentido. ¿Qué pasa si no es una posibilidad? ¿Qué pasa si no es un estado? ¿Qué pasa si es nuestro estado natural? ¿Qué pasa si por un momento aceptamos que somos la posibilidad o la mejor posibilidad que tenemos? No hay muchas, hay una sola y somos nosotros mismos, expuestos. No hay infinitas posibilidades, hay una sola. Es nuestra divinidad expuesta en su máximo esplendor, con su mejor brillo, que todo lo deshace, todo. Si estamos en este estado, en este portal cuántico en donde estamos mirando lo que estamos mirando, y entonces por otro lado estamos simplemente sostenidos por esta vibración, si estamos en este estado, las posibilidades se deshacen y solo hay una sola. Tenemos que ser más entonces coherentes con el hecho de que vivimos el aquí y ahora, eliminando todas las millas o miles de posibilidades y ejecutando una sola. ¿Y cómo sé que esa posibilidad es la correcta? Porque hay un divino que nos dice, sí, por supuesto, hay un instinto, claro que sí, por supuesto que sí, lo hay. Sí, ¿y cómo ejecutarlo? ¿Cómo ponerlo en práctica? Porque ese es el mayor reto y donde está el carisma de esta experiencia, en donde está la maravillosa sensación de estar vivo, en poder experimentar toda esta sabiduría que ya cada uno de nosotros somos. Porque se ha dicho del gran olvido, se ha mencionado del gran olvido, se ha dicho cómo hemos dejado toda la información pasajera de una forma temporal, en un espacio en donde volveremos a recordar absolutamente todo lo que somos. Y aquello que somos no nació ni murió, ya lo sabemos. ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo usarlo en el día a día? ¿Cómo pasar de un momento no deseado a un momento deseado? ¿Cómo olvidarme de mi historia personal? Porque al fin y al cabo eso es lo que somos. Somos la presencia, el resumen de años de existencia, de pensamientos, de posibilidades, de ideas, de ejecuciones. Somos el resumen ahora aquí, el uno con el otro, mirándonos, experimentándonos. ¿Y cómo podemos entonces definir que la posibilidad es la correcta o la incorrecta? Tal vez si lo ejecutamos del corazón. ¿Y cómo sabemos que está ejecutándose desde el corazón? ¿Qué instinto nos dice? ¿Qué señal tenemos para saber que lo estamos haciendo desde el corazón y que es la mejor opción que tenemos? Hay una sola posibilidad y nosotros somos la mejor posibilidad que tenemos. Hay una sola universalidad y lo somos cada uno de nosotros. No somos la pieza de un universo. Somos el universo concentrado en una pieza. No estamos aquí para vivenciar lo que vivenciamos solamente y compartirlo y seguirlo haciendo. No, no, no. Estamos para hacerlo mejor cada vez. Estamos para enriquecer más a la misma humanidad desde nuestro centro, desde nuestro espacio. Si no lo hacemos de esta forma y con este carisma, entonces
tendremos que volver a iniciar una y otra vez. Expandirnos es la única posibilidad que tenemos. Otra vez reconectarnos con la divinidad y actuar desde ese centro es la única posibilidad que tenemos. No pongo otro nombre al universal, a lo divino, porque cada uno lo puede hacer. Cada uno de nosotros lo puede gestionar a su forma y dentro de su espacio evolutivo. Convertirnos en la mejor posibilidad del otro. Cada ser humano es la mejor oportunidad del otro ser humano. Y no establecer una relación interpersonal adecuada, facilitadora, es perder la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Y la respuesta está ahí, a nuestros ojos, en nuestros ojos, dentro de nosotros. En ese instinto, en ese momento calmo en el que te dices a ti mismo, esto es. Aquí está. Este es lo mejor que puedo hacer. ¿Cómo no lo pude ver antes? No pudiste, no podíamos verlo porque no estábamos decididos a verlo. Me encantaría compartir con ustedes uno de los escritos que lo he terminado recientemente. Y me vas a permitir, Adriana, que te pregunte si tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo. Es un escrito que lo acabé la semana anterior, lo textualicé, lo escribí yo y lo grafiqué yo también. Bueno, vamos a dejarlo que lo hice yo, porque no quiero entrar todavía en el tema de que realmente no lo hice yo. Se me dijo que lo haga, se me dijo, por favor, siéntate y hazlo, y solamente cumplí con este mandato. Los colores fueron pintados por mí y elegidos por la fuente. El mensaje y las palabras estuvieron por detrás de mis ideas. Muchas veces tuve que detenerme mientras escribía y tuve que reformular lo escrito para poner realmente lo que quería que sea puesto. Se trata de una historia personal que puede adjudicarse a cada uno de nosotros. Se trata de la vivencia de un ser, de un protagonista, que de un estado no deseado va hacia el estado deseado. Se mueve, se pone en marcha, sin querer hacerlo. No tenía la intención de hacerlo. Había algo dentro de sí que le decía, esto no está bien. Y no sabía cómo moverse, no sabía hacia dónde ir, no sabía qué decisión tomar. Y simplemente sucedió lo que van a ver. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos. Y todos dicen que sí. Se llama Una noche de encuentro. Carlos Iván Cruz, Cenita. Cenita es la voz que escucho. Cenita es la mensajera, la maestra. Una noche de encuentro. A esa primera hora del día, los arrebatos de la noche anterior erosionaban los intentos de sobrevivir a tan despiadada resaca emocional. Había descansado lo que pudo, durmiendo entre cada incógnita de sus olvidos que como lagunas suspendidas adormecían sus mareadas neuronas. Son más los sustos que los mismos sufrimientos. Son más los sustos que los mismos sufrimientos. Es más el impacto de la circunstancia que la circunstancia en sí. Es más lo que nos hemos contado de lo que estamos viviendo que lo que estamos viviendo en sí. Son más los sustos que los mismos sufrimientos. Adrianita, ¿te gustaría ayudarme a leer? Por supuesto. Muchas gracias. Vamos. Se puso de pie con las últimas migajas de amor propio que le quedaban. A voces sueltas pudo escuchar sus intimidades como soplos de un corazón en franca protesta. Alzó su mirada, mas no sus confusas inteligencias.
No pudo hacerse de a buenas con su última versión y se sintió decepcionado. Había prometido no volver a fracasar en el intento. Las versiones absurdas esconden culpas irresueltas. Gracias, gracias, gracias. Lo haces de una forma espectacular. Muchas gracias. Me encanta. Las visiones absurdas esconden culpas irresueltas. Es en el momento en el que nos ponemos en marcha con toda esta carga emocional que no nos gusta, pesada en algunas circunstancias. Estoy partiendo de un momento no deseado, sumamente intenso, porque quiero con esto entonces invitarles a que me acompañen a llegar a otro momento opuesto y que se da al mismo instante. Las visiones absurdas esconden culpas irresueltas. Si hay una culpa irresuelta, comenzamos todo a mirarlo, a percibirlo con el mismo tono de la culpa. Repentinamente y de a poco, trató de recuperar el control de sus soledades y se perdió aún más. Con intenciones desesperadas se fue confundiendo entre supuestas culpas. Enredando cabos sueltos, sintió que lo empeoraba todo. Al percibirlo como ausencia, se extravió entre sus mismas probabilidades. No supo por dónde iniciar. Buscar con angustia solo refuerza la supuesta ausencia. Dejamos de buscar y lo que buscábamos se manifiesta. Porque ponemos nuestra intención en el resultado, no en la búsqueda. Aceptar la ausencia es abrir la puerta, abrir el portal y manifestarlo. Adrianita, por favor. No podía verlo claro por las nubosidades necias que él mismo interponía sin darse cuenta. Pensaba que estaba solo, que lo habían abandonado, y desde ese rincón los arrebatos de la noche anterior habían sido solo pretextos inocentes a sus desmayos intermitentes. El autoproclamarse víctima solo era una estrategia inconsciente, un llamado ansioso de auxilio y escape desde sus desesperanzas para atraer frenéticos salvadores. La victimización es una pobre estrategia que nos estanca en lo profundo. Wow. Wow. Por cierto, ¿ustedes están viendo los slides o no? No. ¿No? Vamos No. compartiendo. Compartiendo pantalla. Tenemos que compartir pantalla. Veamos si lo puedo hacer yo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Si lo estaban disfrutando, hoy lo van a disfrutar más. Ok. Voy a la anterior, la que nos acabó de leer Adriana. No podía verlo claro por las nubosidades. La victimización es una pobre estrategia que nos estanca en lo profundo. Muchas veces nos sentimos víctimas porque obtenemos un resultado, porque en cerebros sanos la estrategia funciona. Un cerebro sano, creativo, quiere estar bien, busca estar bien, hace lo posible por lograrlo. Y a veces la victimización es una estrategia. ¿Qué sucede cuando nos victimizamos? Sucede esto. Lanzamos señales de humo. Y las señales de humo apenas funcionaron. Llegaron pocos, como limosnas en misa de pueblo. Acudieron algunos curiosos con apenas presagios de buenas intenciones. Él inventó una sensación de abandono que le recorrió la autoestima a modo de escalofrío. Se estancó en sus propios desintereses, de esos ofrecidos escondidas. Lo había leído y no lo entendió. Nadie podrá llenar tu vacío
porque no es cierto. La estrategia con la que te liberas de un embrollo existencial no deberá producir ningún escombro emocional. Salir ilesos de un embrollo existencial a las 9 de la noche por Ecuador TV, el canal. I'm sorry. está bien, es desvanecerlo con nuestra propia existencia. Esos eran los comerciales, teníamos que pagar esa... Sí, seguro. Estamos sin deuda a partir de... Personas que viven su día a día esquivando la muerte. Ok, seguimos. Estamos en vivo. Estamos en vivo y las cosas en vivo pasan. Me encanta, esto es vida. Adriana, por favor. En lamentos como mantras conocidos, se enroscó en sí mismo como gusano asustado. Había aceptado su abandono, lo nombró humillación. Como cábala de su propia blasfemia, cerró sus sentidos, mas estos se subordinaron y se volvieron a abrir más inquisidores que antes. Se sintió y se dio cuenta que ya no era más el adolescente insensato. Había crecido al apuro y a la fuerza. Se rindió y guardó absoluto silencio. A momentos, rendirse es la estrategia más sincera de todas. Rendirnos. Ofrecer el sufrimiento, ofrecer el dolor, lo que estemos experimentando a la fuente. Rendirnos. Desarmarnos. Vulnerables. Totalmente vulnerables. Hay que ser muy valientes para ser vulnerables. Hay que ser muy sinceros para hacerlo. Y a momentos, este se vuelve un punto de inicio. De hecho, en esta inmediatez de milagros, de hechos que hablábamos hace un momento, todo es un punto de inicio. Todos estamos experimentándolo por primera vez en nuestras vidas. Aun cuando mañana vayamos al trabajo en la misma ruta, lo hacemos por primera vez en nuestra vida. Y en ese instante, a veces, rendirnos es muy sincero, el ser vulnerables. Sucede lo que va a suceder adelante. Al inicio, en ese espacio autónomo y oculto de todo, fue más claro verse a sí mismo. Se miró equilibrando sus intenciones a sus habilidades más coherentes. Pudo revivir los momentos más intensos de supuestos abandonos, donde los moretones existenciales eran golpes aparentemente inocentes que de pequeño había sentido. Inició a buscarse. Lo hizo abriendo bien los ojos en las intensas oscuridades. Solo escuchaba un sollozo como lamento dulce escondido en sus más profundas conciencias. El encuentro más sensato está entre nuestros mismos temores. Ahí nos encontramos, vulnerables, y desde ahí nos rescatamos nosotros mismos. Hay que aceptarlo. Por favor. Sintió la mano de un niño en su espalda. Lentamente dio la vuelta y por primera vez en mucho tiempo sucedió el reencuentro más básico y fundamental de todos. Al mirarse, los remolinos se desvanecieron ante ellos. Urgidos el uno del otro, se abrazaron por siempre. Hablaron de sus secretos ya conocidos, a susurros y entre lágrimas alegres, con intensas y largas penas escondidas, lograron coincidir en aparente desorden de una sola existencia, la que había estado dividida por culpas ilusas. Honrarte abre el portal por donde todo es percibido y experimentando con intensa admiración y agradecimiento es el final de todo tipo de personaje. Sí, somos un personaje
Y el dejar de serlo significa concientizar este portal que representamos, desde donde proyectamos nuestra vida al mirarla, al sentirla con los 5 sentidos, siendo testigos también de que estamos sostenidos por una vibración y una divinidad mucho más fuerte y grande. Cuando entonces honramos este espacio, simplemente desvanecemos el personaje. Nos quedamos en este portal ansiosos de seguir experimentando lo que estamos experimentando y siendo conscientes de que podemos transformarlo. Decidieron no esconderse más el uno del otro, revivieron sus mejores recuerdos y pusieron en orden los más íntimos desacuerdos. Eliminaron toda idea ilusa de abandono y fijaron sus propios espacios comunes donde cada uno comulgaría su propia filosofía. Como un principio básico, personal y común, decidieron quererse y curarse. Cicatrizaron todas las imaginarias heridas. El reflejo fue tan claro y nítido, estaban a salvo el uno del otro. Llevarnos bien con nuestra historia es la más grande manifestación de sabiduría personal. Si somos sabios, esa sabiduría hay que usarla en nosotros primero. Y llevarnos bien con nuestra historia personal creo que es una manifestación de sabiduría sumamente importante. ¿El pasado se puede cambiar? Sí. Se puede cambiar cómo nosotros nos relacionamos con el pasado. Los hechos están, fueron, sucedieron. ¿Cómo yo me relaciono con esa idea? Eso es transformable y eso es sabiduría personal. Por favor. Ya a solas y aún en sus silencios, ya a solas y aún en sus silencios íntimos, tranquilo, sollozaba a galopes sueltos. Descansó, cerrando sus ojos para recolectar más suspiros. Esto abrió sus instintos y se asustó de inmediato. Estaba flotando por sobre sí mismo, veía su cuerpo completo, sintió añoranzas interrumpidas por sus urgencias. Aún así se quedó en lo alto. Se había disociado. Abrió las ganas y un cardumen de ideas rebotaron al entrar de golpe en su cántaro intacto. El silencio te sorprende con un cardumen de posibilidades. Gracias. El silencio te da respuestas. El silencio absoluto. La ausencia de todo pensamiento. Hay que darle paso a esas nuevas y vibrantes energías. Para que se manifieste la divinidad, tenemos que hacernos a un lado. Tenemos que convertirnos en el portal. En su silencio detenido y cómodo, escuchaba su respiración armónica, cautivadora, nueva. Sus latidos eran armoniosos pasos descalzos. Ahí descubrió un espacio acogedor donde eligió quedarse. Un recreo a solas, sin esfuerzos, sin apuros. No se etiquetó de ninguna manera. No retrocedió en el tiempo, ni se apresuró hacia adelante. Se gustó al sentirse presente. Sin refranes, sin plegarias memorizadas, su soledad era su propio credo. Solo en pausa podrás ver las señales del universo. Por favor. No es que haya cambiado. Seguía siendo el mismo que despertó entumecido. Solo había mutado su instinto por sobre su mente. Prefería mantener los ojos cerrados. En esa sacra oscuridad reconocía colores y profundidades pacíficas. Esperaba que sus merecimientos entren en frenéticos vuelos ininterrumpidos. Y eso fue suficiente. En sus silencios absolutos, reconoció su estado natural de abundancia. Reconocerás la abundancia como tu estado natural. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos hacerlo?
¿Cuándo podemos reconocer la abundancia como nuestro estado natural? ¿Qué tiene que sucedernos? ¿Acaso tiene que seguir sucediéndonos algo? ¿O solamente podemos abrir y cerrar los ojos? Pasar de este estado no deseado a un estado totalmente nuevo. La abundancia es nuestro estado natural. Al regresar, abriendo despacio sus ojos, encontró las certezas fuera de su jaula, revoloteando y acomodándolo todo. Había dejado abierto su hemisferio creativo, y las posibilidades le inundaban por completo. Abrió mejor las persianas para percepciones más lúcidas, desempolvó sus viejas hazañas y pulió su autoestima, rompiendo todos sus enmohecidas aldabas. Dejó entrar a la mejor versión de sí mismo. Redecorar la vida con nuevos tapices emocionales, pintando de colores brillantes nuestras percepciones. Por favor. Se aceptó como lo que es. Ya no quiso cambiarlo. Se dio cuenta que en sus intentos siempre estuvieron sus logros. Por momentos se emocionó de su mismo brillo. Había estado buscando en sus áticos todo lo que siempre estuvo en sus manos. Allí encontró fusionadas sus habilidades y sus prioridades. Ese momento se depositó en la dicha de reconocerse como la fuente inagotable de todas sus supuestas necesidades. Estaba ileso y sabio. Se puso primero y ya no hubo segundos lugares, porque se sumergió en el todo. Era la entrada y la salida de inmensas generosidades. Las voluntades absolutas son resultados de talentos aceptados. Voluntades absolutas. Lo que realmente queremos y necesitamos es el resultado de nuestros talentos. No podemos imaginar haciéndonos algo si es que no lo pudiésemos hacer. Todo lo imaginable es poderoso y se puede lograr porque estamos preparados para eso. Si estamos viviendo algún momento intenso en nuestra vida es porque estamos listos para hacerlo. De otra manera, no lo estuviéramos experimentando. Una vez más, vuelvo a la invitación de que nos coloquemos en ese portal abierto desde donde nosotros manifestamos la supuesta realidad. Al final, vamos a ver qué sucede. Sin duda se levantó de su siesta de media vida, encontró sus talentos intactos y se miró en espejos sin memoria ni suspiros. Desde esa visión dibujó una sonrisa de norte a sur. Esa sensación desmanteló todas las demás. Entusiasmado otra vez, reconstruyó su imagen gozo a gozo. Soltando expectativas, regresó a sus urgencias y al mirarlas transformaron en buenos augurios. Eran surcos recién hechos. Absorto y atento, esas son las únicas tristezas que puedes permitirte. No más. Absorto y atento. No preocupado. No inquieto, no inseguro, no con incertidumbre. Absorto y atento. No es más necesario. No necesitamos de absolutamente nada que estar absortos, admirarnos, sorprendernos, entusiasmarnos con lo que está sucediendo. Sea lo que fuese. Y atentos, porque los surcos están ahí. Los hemos construido con nuestros sentidos. Por favor. Seguía disociado. Perdón. Seguía disociado, perdonando y limpiando poco a poco, año tras año. Reconoció que el único poder que necesitaba era aceptarse, reconocerse, empaparse de toda la armonía recibida desde su pacífica rebeldía. Se despojó de recuerdos y de proyecciones. Estaba tan liviano que esta vez
fue cayendo como rocío que empapó su cuerpo húmedo de tanto regocijo. Al rato se quedó dormido. Los milagros restablecen la abundancia como única percepción posible. Wow. Gracias, gracias. Al amanecer, se limpió los ojos de preguntas secas. Salió de su sueño como un recién nacido. Pensó que no había despertado aún. Se sintió tan frágil, tal cual un cascarón empezando a abrirse. Inundó de lágrimas nuevas sus mejillas, salpicando su vida de nuevas armonías. Lo había imaginado todo. Cuando trató de caminar casi tropieza con sus nuevos instintos. Se movía tan ágil como de joven, sin la vida de años en su espalda. La vida amanece contigo, tú la despiertas. Oh, me encantó. Nada había cambiado, sin embargo, todo lo percibía distinto. Se dejó caer en ese estado de presencia íntima. Lo hizo sin saber que lo hacía. Llegó a donde nadie estaba invitado y a la vez todos permanecían a su lado. Se aceptó como una extensión de un estado más grande. Veía sus manos y sus pies y sabía que nada lo definía. Lo que en él sí era, iban más allá de la forma. Ni siquiera se nombró como de una o de dos dimensiones. Era un espacio y no era una dimensión, era un espacio. Y en él ya todo era posible. Qué lindo. Todo era posible. Cuando dejamos el personaje a un lado, cuando nos convertimos en el portal abierto, no se necesita de ser el mayor ser espiritual. Si no quieres, no lo seas, no lo aceptes. Solo lánzate a vivenciarlo. Cuando quiso definirse y era muy tarde, solo se detuvo un momento frente al espejo y pudo verse, mas no reconocerse. Era él, sí lo era, solo que se había quitado todas las quejas de su rostro y su mirada estaba tan serena y fuerte que podía ver los 3 tiempos resumidos en uno solo. Al salir de su habitación entró en su vida, aun cuando sabía que todo era una fantasía. La única misericordia necesaria es por aquellos que creen que es necesaria. Por favor. Sus mejores recuerdos habían desaparecido. Ya no necesitaba memoria. Era un solo estado presente. Ya no necesitaba memoria. Ya no. Estaba presente como un estado natural y único. La memoria no es necesaria. ¿Hay que recordar? Sí, por supuesto. ¿Hay que proyectarnos a un futuro abundante? Por supuesto que sí. Pero lo haremos desde este instante, sin recuerdos, como un punto de inicio permanente, siempre. Bien. Ok. Quisiera Gracias. primero agradecerte, Adriana, porque lo lees con una pasión y una forma, Es que se siente. únicamente por haberlo compartido y por haber hecho como esto, como lo hiciste. Muchísimas gracias, de verdad. Te quedo infinitamente agradecido. Creo Gracias. que es tiempo de ir cerrando y entonces solo tengo algo más que decirles, aparte del agradecimiento, aparte de haber reconocido la luz encendida y de haber vuelto a casa, de haber encontrado la mesa servida. Qué bonito, qué experiencia más divina el poder encontrar una mesa servida. Yo me acuerdo cuando era niño también y mi mamá decía, la comida está servida. Mi papá respondía, qué bonita palabra.
Y qué bonito que era reunirse alrededor de esa mesa abundante y las charlas y las conversaciones y las risas y también las otras partes, que también es parte de la existencia, las lágrimas, los enojos. Realmente me he sentido una vez más comiendo de esa mesa con ustedes, sirviéndome esta abundancia que cada uno de nosotros representamos. Les quedo infinitamente agradecidos. Muchísimas gracias. Nosotros también, Carlos. ¿Hay alguna pregunta en el panel? ¿Quedaron algunas cosas en el aire? Hola, buenas noches. Yo creo que quedaron muchas cosas en el aire, tal vez porque es muy profundo el mensaje, Carlos. Entreveo que hay una profundidad de algo vivido, de haberse encontrado en un portal, aquí ese portal, en el que de repente las personas que han tenido una experiencia de enfermedad, de dolor, y que se ven yendo hacia ese tubo, a ese túnel, Y no alcanzamos a llegar porque tal vez el propósito de vida no se ha cumplido. Y a veces intuyo de que esa información que tú nos traes, la información que nos traes es mensaje ¿de qué? ¿De qué más? Muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de conocerte. Hay una esperanza que es tan grande que se convierte en certeza. Hay una certeza que es tan grande que se convierte en instante, en instantánea, en pasajera, en subliminal, en casi no la percibimos. La certeza no es perceptible, es vivenciable. La certeza en absolutamente todo lo que haces. No puedes conceptualizarla, no puedes sostenerla, tienes que usarla. La certeza está ahí. Si nos convertimos en este portal, no en el personaje que somos. Y por cierto que somos grandes personajes, porque nos ha costado darnos forma. Nos ha costado años de creencias, de vivencias, conceptualizarnos, aceptarnos como lo que somos. Y sin embargo, eso, agradecido infinitamente, hay que depositarlo y dejarlo a un lado para convertirnos en ese portal abierto. Desde ese umbral podemos percibir la vida como un milagro que se va suscitando uno tras otro. Siempre agradecido porque la divinidad que está atrás nuestro nos sostiene. La vibración nuestra es sostenida por esta divinidad que convierte nuestra existencia y nuestra experiencia en una maravillosa fantasía, lleno de una certeza que, como lo digo, no puede ser conceptualizada, sino solamente vivenciada. Dime. Y esa vivencia, eso, ¿de dónde viene? ¿Viene de seres superiores? ¿Viene de entidades? ¿De qué viene? Seres superiores, totalmente. Es un ser superior, hay un creador, hay una divinidad, hay un universo que sostiene. Lo bueno de esto es que no estamos solos. Es que este viaje siempre lo hacemos acompañado. Yo tuve la compañía de un ser especial. En un momento del episodio, yo estaba en una cafetería. Te estoy contando un episodio del hecho que no lo compartí por el tiempo y aprovecho para hacerlo. Muchas gracias. Como yo soy una persona que me juzgo y me califico como creativa, esta vivencia mía fue muy creativa. Estuve yo en una cafetería, se acercó un ser de luz y me dijo, tienes que salir, tienes que ir a un sitio especial. Y entonces cuando iba a salir, él me dijo, no vas a salir por la puerta de adelante, vas a salir por la puerta de atrás. Porque continuamente has venido haciendo las cosas al revés. Tienen que salir por la puerta de atrás. Porque has de hacer aquello que no te gusta primero. Fue un pequeñísimo mensaje que me depositaba en otro espacio y en otro espacio y en otro espacio.
me tocaría mucho tiempo para explicarlo. Al final de este camino llegué a la cumbre de un espacio celestial y nunca estuve solo. Siempre estuve acompañado, siempre me sentí en un refugio, siempre me sentí acogido, aceptado, amado, querido, protegido. Estaba en un espacio seguro. Y luego me di cuenta que no era el único, que había millones alrededor mío, millones. No éramos cuerpos, éramos espacios de luz, éramos centellos, éramos rayos de luz. Y era muy fácil identificar, para mí fue muy fácil identificar que éramos muchísimos los que me rodeaban y de los que yo estaba rodeado. Al final, cuando regresé, pude entrar por la puerta de adelante, porque así se me dijo, entrarás por la puerta de adelante. Y cuando entré, no estaba entrando a otro espacio, sino que a mi hogar, a mi guarida. Y eso fue una metáfora y una analogía maravillosa, porque se me había dicho que solo de esa manera yo puedo regresar al hogar, a un hogar metafórico, ¿verdad? Porque regresamos a nosotros mismos, ese es nuestra cuna, ese es nuestro espacio original, ese es nuestro nacimiento, de donde venimos y por donde nos vamos y otra vez regresamos. Es este portal el que usamos para ir y venir una y otra vez, las veces que queramos, a donde hemos elegido, de la forma como hemos elegido, con las habilidades y los talentos que hemos escogido. De ahí venimos, hacia allá vamos. Por eso en algún momento me permití decir, voy a decir lo que hago, pero no lo que soy. Porque aquello que somos realmente, lo único que hace es experimentar todo lo que nuestra parte humana puede ofrecer. La divinidad nos necesita para vivenciarlo. Así como nosotros necesitamos de esa divinidad. La divinidad depende de nosotros también. No sé si con esto respondí un poco más tu pregunta, Mary. Sí, excelente, es extraordinario. Tendría Gracias. como para tener muchas más conversaciones, pero Adelante. no sé si otra persona puede intervenir, pero muchas gracias. Ha sido extraordinario tu vivencia, extraordinaria, y la he sentido como llegando yo, pasando por ese túnel y encontrarme con todos esos seres, esa vida, ese hogar, el lugar definitivo, la fuente de donde nosotros algún día vamos a llegar y vamos a volver a nacer una y otra vez, una y otra. Extraordinario mensaje. Muchas gracias, Carla. Gracias, Mary. Muchas gracias. Carlos, hay un mensaje en el chat y es de Angélica. Sí. Quisiera saber de dónde viene Cenita y si fue que la conectaste después de tu experiencia. Sentí la conexión después, porque estuve permanentemente conectado. La percibí luego, ya en casa, en mi recuperación en casa, en mis meditaciones y en mis silencios. Escuché lo que no había escuchado antes, con el tono que nunca lo había percibido, y con palabras que nunca había usado, y con la forma de mezclarlas y formar oraciones que no sentía capaz de haberlo podido haber hecho por mí mismo. Le pregunté el nombre y me lo dijo de una forma sumamente clara. No puedo explicar, no es una voz, no es un pensamiento, no es una idea. Yo la llamo por detrás de las palabras, porque el momento que quiero escribir algo, Cenita me dice simplemente, no ahí, es por acá. Y pone otra palabra, y pone otra palabra, y otra palabra. Cuando yo escuché el nombre, lo sentí, lo percibí, lo escribí, mi esposa lo miró, me preguntó sobre qué era, se lo conté, y fue mi esposa quien lo buscó y quien lo investigó. Y bueno, hay una historia de un personaje maravilloso que tiene ese nombre, y yo nunca lo había sabido, nunca lo había sabido. Creo que es el resultado simplemente de poner más atención en un instinto natural que todos tenemos, porque podemos verlo desde cualquier perspectiva, puede ser fantasioso,
puede ser loco, incomprensible, no importa. Está ahí. Y no es un asunto solamente mío, por supuesto que no. Todos lo tenemos. Lo hacemos de una forma de cosas tan sencillas como manejar el auto por horas sin darnos cuenta que lo vamos manejando y llegar a un destino sanos y salvos. El 90% del tiempo ponemos atención en la vía, en las señales de tráfico, bajamos, subimos la velocidad, etc. Pero hay momentos en los que nuestra mente no está manejando. Y lo hacemos de forma inconsciente. ¿Por qué no nos desviamos? Porque simplemente es así como funcionamos. Estamos permanentemente conectados. Y esa fuente nos guía, nos cuida. Hay otras veces en que decidimos tomar otra ruta, usando el mismo ejemplo de manejo. Decidimos tomar otra ruta y algo sucede en la ruta que yo cotidianamente tomaba. Un accidente, no hubiera llegado a tiempo a mi destino o no hubiera llegado a mi destino. Entonces, ¿qué es este instinto? Pues yo pensaba que era instinto, yo pensaba que era la parte mía, mi inteligencia emocional, que lo había estudiado en mi carrera. No es solo eso. No hay que llamarlo de ninguna manera. Hay que experimentarlo. Hay que agradecerlo. Hay que sostenerlo. Hay que incrementarlo. Día a día. Momento a momento. De ahí vino el nombre. Muchísimas gracias, Angélica. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una más. Claro. Oh, Eugenia tiene su manito levantada. Claro. Eugenia, con todo. Micrófono, por favor. Buenas noches, muy bonita la experiencia. Mi pregunta es, no sé si fue en la lectura, me parece que habló de la abundancia, de que vivir en abundancia. Sí. ¿Eso lo percibió o se lo dijo alguien? Gracias la pregunta, Eugenia. Lo veo en tus ojos. Veo en tus ojos la abundancia. Veo en tu pregunta la abundancia. Veo en tu curiosidad, en tu creatividad, en tu forma de percibir esta experiencia. Tú eres abundancia. Lo somos cada uno de nosotros. Que se lo diga de una u otra manera, no importa. Hay que experimentarlo, hay que usarlo. Es como una herramienta sagrada, divina, puesta en tu mano. ¿Cómo se puede percibir la abundancia y cómo se puede usar la abundancia entonces? Desde un silencio acogedor, desde un estado de calma. Aún en la peor crisis, por llamarla crisis, por llamarla de alguna manera, aún en ese estado podemos sentir un estado de paz y de calma y de silencio, desde donde es percibida la abundancia y experimentada. Por otra parte, Eugenia, no puedo responder tu pregunta porque no puedo experimentarla por ti. Solo te puedo dar parámetros desde donde yo defino la abundancia. Sería sumamente importante que tú definas qué es la abundancia para ti, cómo la percibes, cómo la aceptas, cómo la acoges en tu vida. ¿Desde cuándo la acoges? ¿Desde hoy noche? ¿Desde siempre? ¿En qué momentos de tu vida no has aceptado la abundancia? ¿Y por qué razones no lo has hecho? ¿Qué ha sido más fuerte que eso? Los momentos de calma, los silencios otorgan respuestas. Por eso inicié diciendo que veo en tus ojos la abundancia, que veo en tu pregunta la abundancia, sí, que veo en tu sonrisa y en tu creatividad y en la forma de ser la abundancia. Por eso elegiste ese fondo. Gracias. No sé si respondo a tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. Creo que sí. Bien. Angélica te agradece por compartir tu experiencia. Gracias. Y estoy sintiendo esta pregunta. Sé que va a llegar a algún lugar. Sí. Victimización. Usamos esto durante la lectura. Sí. ¿Cómo nos reconocemos
cuando nos creemos víctimas o simplemente hacemos que suceda algo para sentirnos víctimas. Hacemos que suceda algo. Partamos de esa parte. Hacemos que suceda algo. Es muy bien dicho. Hacemos que suceda algo. Y la estrategia para lograrlo, hay muchas posibilidades. Hay una presencia absoluta que simplemente acepta el hecho de que lo bueno se es dado. Y perfecto, y lo hacemos. Hay otra forma de establecer una estrategia. Voy a hacer esto, voy a hacer luego este otro, voy a tomar esta actitud, voy a tener este comportamiento. Y si por ahí necesito algo, lo voy a estudiar, lo voy a investigar y me acerco al hecho concreto que necesito lograr. Hay muchísimas formas de dar el paso, de acercarnos a lo que quiero lograr. Y la victimización es una de ellas. Porque sí, porque en nuestra mente sana queremos estar bien todo el tiempo. Porque es un estado natural al que queremos regresar. No es a donde llegamos ni de donde partimos. Es de donde nos encontramos permanentemente, un estado natural de abundancia. Y sin embargo, extraviándonos con nuestros pensamientos, decimos, esto no es justo. Esto no está bien para mí. Y entonces el momento que digo esto no es justo, ya es una personificación, ya es un personaje. Desde ese instante de una identificación con un credo propio íntimo, se elabora un personaje. Y el personaje tiene estrategias muy diferentes al estado natural. El personaje utiliza otras estrategias que en algunos momentos son manipulaciones. La victimización es una de ellas. La victimización se hace desde su mente, desde el pensamiento, y se la exterioriza por la palabra y con el comportamiento. Es así de compleja y de efectiva la victimización. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tú me haces sentir triste. Esa es una victimización. No me gusta el trabajo en el que estoy. Ya no lo soporto. Necesito más dinero y no lo tengo. Es por culpa de mi jefe. No le caigo bien. Son victimizaciones. Producto de una mente sumamente creativa, sana. Lo único bueno de una victimización es que tenemos una mente creativa, sana y sumamente activa. ¿Qué atraemos con eso? Porque claro, un cerebro sano, vuelvo al concepto, vuelvo al punto de inicio, un cerebro sano lo que quiere es estar bien. Para lograrlo, se victimiza como una estrategia y lo que atrae son resultados distintos. Es una actitud auto-etéreo destructiva. Auto porque yo la genero. Etéreo porque no existe, no es real. No es real. La justicia o la injusticia no es real. Es para cada uno, no es real, no existe. Por eso etéreo. Y destructiva porque estamos ahí, detenidos, paralizados, víctimas. Y es efectiva. Porque entonces viene un Salvador y nos dice, yo te puedo ayudar. Yo te entiendo, no te preocupes, sigue adelante. ¿Cuánto necesitas? Y entonces es un resultado de una victimización. Desde ese punto y hasta ese punto, la victimización funcionó. Sin embargo, deja restos emocionales que no son para nada productivos. Y para no llamarlos de ninguna manera, porque no quiero caer en el concepto de algo nuevo o distinto, no son nuestra naturaleza. Se desprenden y tienen como fruto, como inicio, una mente egoica. Es una de las más representaciones de la dualidad. Esa es una victimización. En un estado de calma, en un estado de natural, de pura naturaleza, de aceptación, de abundancia, lo que hagamos hace un momento. Lo único que puede haber
es una respuesta a mis mismos instintos, a mis mismos movimientos. Primero desaparecer la búsqueda, desaparecer la idea de que necesito algo. No necesitamos absolutamente nada. Es muy diferente pensar y sentir que necesito algo a saber y aceptar que algo quiero cambiar. No sé si respondí tu pregunta, Adriana. Absolutamente. Muchísimas gracias. Sobre todo la última parte. Algo quiero cambiar y no sé cómo hacerlo. Tus palabras ayudan muchísimo. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Ahora que escucho, hay algo que quiero cambiarlo y no sé cómo hacerlo. Ok, comencemos a cambiarlo, esa frase. Hay algo que quiero cambiarlo y ese momento yo mentalmente, mi pensamiento puede hacerse a un lado y puede dejar que entre absolutamente toda la abundancia. Porque cuando dejo de decir no sé cómo hacerlo, dejo espacio para que se manifieste aquello que necesito. El no sé cómo hacerlo es una respuesta inmediata que nos ancla una vez más. ¿Qué es un ancla? ¿Es un ancla? ¿Qué es un ancla? ¿Qué trabajo hace el ancla de establecerte un espacio del que no puedes moverte? Así es. Y muchas veces el ancla está en lo profundo de un océano. En la parte superior del océano puede haber un oleaje desmesurado, un mar sumamente en movimiento. Y sin embargo, donde está el ancla, en las profundidades, el océano está en calma. Y el ancla está ahí, en calma. Habrá que descender a esas profundidades nuestras y quitar ese ancla con los cuales nosotros mismos nos atamos. Y para esto no se necesita terapia. Bueno, si lo quieren con terapia está bien. Sin embargo, creo que es simplemente de regresar a ver a ese espacio en donde nos confundimos con la unicidad, con la divinidad, donde nos confundimos con los mismos amaneceres, de donde provenimos, lo que somos en sí. Quedarnos otra vez en este portal abierto, por donde todo es manifestado. Gracias, Adriana. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a todos una vez más. Gracias, 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 Ernie, por esta oportunidad. Gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus mensajes, por permitirnos compartir contigo este despertar de tu media vida. Me encantó, me encantó. Recordarles a todos que todos los miércoles estamos aquí presentes a las 7 p.m. hora de New York. El próximo miércoles, septiembre 28, tendremos la compañía de Jorge Lomar, que nos presentará el perdón no dual y la expresión de nuestro ser. Siempre los esperamos con mucho amor. Por favor, difundan estos videos que son tan importantes, tan especiales. Son mensajes muy profundos. Ok, gracias Carlos, gracias a todos y nos estamos viendo el próximo miércoles aquí a las 7 p.m. en Encuentros del Miércoles en New York. Gracias. Hasta luego.